imagino no debe ser nada agradable. No, es verdad, no resulta agradable, pero es lo que me toca vivir y Dios lo ha permitido, Él sabe por qué. Dicen en italiano, non cade foglia que Dio non voglia, no cae ninguna hoja que Dios no lo quiera. Entonces, por un lado, me doy cuenta que el gesto de López de tirar esa bolsa de dinero dentro de un monasterio nos ha complicado tremendamente la vida. Y por otro, gracias a Dios puedo salir a los medios, estar con ustedes y estar con tanta gente buena que quiere transmitir la verdad a aquellos que nos rodean. Monseñor, ¿y cuál es la verdad? ¿Qué es lo que se miente en todo esto? Bueno, yo creo que lo de, por ejemplo, ahí la familia misionera tiene los fundadores, que son Monseñor Di Monte, fallecido, y la Madre Alba. La Madre Alba me decía ayer que ellos no han recibido para el monasterio donaciones. De hecho, la casa de oración que estaba preparando Monseñor Di Monte está a medio concluir. Si hubieran recibido tantas sumas de dinero, estaría ya terminada. Entonces eso va por cuentagota. Lo que hay, me parece a mí que es una equivocación haber ido a un monasterio quizás como lugar o de donación, decía él, o de lugar de escondite. Y entonces eso, ¿qué hay de verdad y qué hay de mentira? Yo creo que la verdad es estas bolsas que fueron tiradas en el monasterio. Y yo no diría mentira, pero sí fantasía de parte de la gente, que el monasterio, incluso han llegado a esa casa de oración que están preparando. Ayer he comentado así, muy de pasada, que uno decía, y ahí posiblemente querían hacer un banco. Un banco, ahí es en medio del campo, me parece un poco, y entonces de ahí forma parte de la fantasía. Forma parte de la fantasía también el hecho de decir las tumbas que había preparado Monseñor Di Monte, que eran como bóvedas para guardar dinero. Eso forma parte también de la fantasía. Entonces yo no diría que son mentiras, sino es la fantasía popular, que terminan inventando cosas que no responden a verdad. Entonces eso es lo que te pone cómodo y te pone incómodo. Cómodo decir la verdad, incómodo es que se fabule tanto con cosas tan pequeñas. Se habla que tenían un sistema de cámaras de seguridad, ¿esto están así? Sí, lo que pasa es que ha habido 2 veces que entraron ladrones al convento. Yo creo que eran rateros, porque la segunda vez rompen una cerradura, entran a la puerta y ven a las hermanitas, ven a estas monjitas que son viejitas, se atemorizaron y se fueron. Si fueron ladrones profesionales, le pegan un tiro, le pegan un golpe en la cabeza. Si se fueron, quiere decir que pueden ser rateros del barrio. Entonces, después de eso, un amigo de Monseñor Di Monte le dijo, no, tiene que tener cámara de seguridad de mayor fidelidad. Entonces, lo que tenían no servía y pusieron esas cámaras, que debe haber 4 en los pasillos y una arriba de todo, piloteando todo el predio. Pero eso es después que digan que había cámaras de seguridad en las bóvedas o abajo donde iba a ser las futuras tumbas, o que son el espacio para poner cajones de difuntos. Eso sí es fantasía, ahí no hay ninguna cámara de seguridad ahí adentro. Entonces eso hay que desbrozar el trigo de la cizaña. Usted marcaba en el comienzo, cuando se generó todo esto, que es algo privado, que no le corresponde al arzobispado, no está a cargo del arzobispado directamente. Sí, porque hay una asociación civil que ha creado Monseñor Di Monte con los laicos. Hay muchos laicos que están en esta institución, la familia de Fátima, de la Virgen de Fátima, y después también él quiso crear, ya hará cuestión de 2 o 3 años, una asociación privada de fieles, que es una cosa bastante pequeñita. Evidentemente, como es una actividad de iglesia, está bajo el paraguas del obispo, pero el obispo no tiene una incidencia directa como puede tenerla en una parroquia. Exactamente. ¿Ha tenido el llamado del Vaticano en estos días? No, pero yo estoy convencido que el Papa Francisco está al tanto de todo lo que pasa. Y entonces, si él ha sabido de mis respuestas en los medios, no debe estar tan contrariado.
porque si no me llama y me dice, ¿qué estás diciendo? Entonces eso, porque tenemos mucha amistad y familiaridad entre nosotros. Este acercamiento que se habla de Monseñor Dimonte con la política o con exfuncionarios del gobierno anterior, ¿era tan así? Bueno, él estaba vinculado con De Vido, con López, con Alicia Kirchner, con Cristina Kirchner. Cristina nunca fue al monasterio. De Vido creo que fue 3 veces, López un poco más y Alicia puede haber ido 1 o 2 veces. Él estaba vinculado. Yo estoy convencido que a nosotros no nos beneficia una vinculación así directa con el ámbito político, el ámbito económico, no nos beneficia. Quizás beneficia el hecho de poder llevar adelante las obras, porque después los gobiernos se sienten más proclives a ayudar. Pero de hecho, él ha trabajado mucho para el arreglo de la Basílica de Luján y fue la primera obra de obras públicas que se inició en la Basílica de Luján. Doy gracias a Dios de que han podido mejorarla y de hecho ahora se la ve bellísima. Entonces eso me parece que ha sido algo positivo, pero no es positivo el contacto permanente con las fuerzas políticas. Se ha puesto también todo esto a partir de ahora, cierto cuestionamiento sobre los fondos que el gobierno le daba al arzobispado de Mercedes Luján. ¿Cómo ha tomado usted eso? Sí, yo no he recibido, hemos recibido las ayudas que recibe cualquier obispado, pero que el gobierno haya dado al arzobispado de Mercedes Luján, no, eso no es así. Por lo menos en estos 8 años que yo llevo acá, no he recibido nunca ayudas extraordinarias, ni ordinarias tampoco. Entonces eso es lo que nosotros nos ayuda, el gobierno es lo que ayuda a todos los obispados, que es un aporte a los obispos para el obispado y un aporte pequeño para los seminaristas, eso sí, pero no hay cosa extraordinaria que nosotros estemos percibiendo. Si las hubiera, no tendría los problemas que tengo. Monseñor, ¿cómo se revierte, ya para terminar? Porque imagino que esto también en parte daña la imagen de la Iglesia, del arzobispado. Sin ninguna duda. Esto, por más que se llegue a la conclusión de que las hermanitas no tenían nada que ver con el dinero que López quería o donar o esconder ahí, siempre salpica la Iglesia. Y eso a nosotros nos sirve todo esto, que es de repente una lectura negativa, termina siendo positivo porque nos permite una mayor purificación. Por un lado, tenemos que ser más sinceros, más humildes, y proceder como trata de insinuar y pedirnos permanentemente el Papa Francisco en base a las reglas del Evangelio, que es buscar a Dios y servir al prójimo. Monseñor, muchas gracias. Gracias a usted y saludos a la audiencia. Gracias, muy amables.